Bueno, muy bien. Hola a todos. Gracias por estar presentes con el esfuerzo de la preentrega. Tenemos dos invitados hoy, dos invitados de la casa, que son Martín Laxman y Flor Capela, dos diseñadores gráficos de la casa, ilustradores, docentes también en la materia de ilustración, y que tienen proyectos que estuvimos nosotros ya mirando un poco, y afortunadamente nos van a venir a contar sobre sus procesos de trabajo en esos proyectos, que tienen mucho en común con lo que estamos trabajando nosotros. Si bien no son mercados, cuando los recorramos, cuando veamos el trabajo que hicieron, cuando veamos cómo llegaron a los destinatarios a lo que estamos apuntando, vamos a ver que hay muchísimo para tomar, para aprender, y además, bueno, creo yo, y nunca está de más decirlo, me parece que me gusta remarcar que estas clases con invitados no son solamente un agregado al práctico que estamos realizando, son un valor en sí mismo, son la clase en sí misma, ¿sí? O sea, no lo consideren como que es para escuchar algo que me va a nutrir en el proyecto, porque el proyecto es la clase, sino que esta también es la clase. Y tener la posibilidad de escuchar el proyecto, proyectos muy buenos como estábamos viendo recién, son proyectos que tuvieron sello de buen diseño, que fueron premiados, que fueron jurados, o sea, y además cuando los vean van a ver una calidad excepcional, y en algunos de los casos creo que tienen la mejor huella de calidad, que es que produjeron el impacto que buscaban. Realmente produjeron transformaciones significativas, y los lugares a los que incorporaron diseño hoy se portan distinto de cómo eran o como si se hubieran comportado con un diseño neutro que no dice nada, o con ese diseño habitual que se pone en un espacio gastronómico que es como promedio, que es lo mismo que usan todos los demás. Y acá vemos cómo el diseño sirve para transformar, para que esos espacios se transformen en experiencias muy especiales. Y bueno, realmente son casos muy destacados y los invito a que valoren esta charla tanto como llevar adelante el proyecto, porque es un momento importante. Así que bueno, Flor y Martín, les agradezco mucho esta presentación, y les dejo acá a los estudiantes para que los disfruten también. ¿Sí? Bueno, muchas gracias por la intro. Ay, sí, hermosa intro, gracias. Bueno, vamos arrancando entonces. A ver. Vamos a arrancar. Tenemos 4 proyectos para mostrarles. Vamos a arrancar por la fuerza. ¿Y qué es la fuerza? Eso es como casi siempre el punto de partida primero, preguntarse qué es lo que está haciendo uno o qué es lo que va a hacer. La fuerza, para los que no han estado ni lo conocen, es un bar en Chacarita, pero también es un producto, es un vermú que se hace en los Andes. Así que la fuerza es un poco el vermú, es el trabajo, es el emprendimiento de los que lo hicieron, es un poco de todo y refleja un poco eso, tanto el producto como el bar, que son dos cosas que son distintas, pero que están en conjunto y que se potencian para generar algo más. Una de las primeras cosas cuando empezamos a hablar de la fuerza y de aperitivo, vermú, italianidad, inmigrantes, y nos empezó a llevar un poco para ese lado. Partiendo del inmigrante italiano, un poco de principios del siglo XX, llegamos como primer paso al futurismo italiano, que es más o menos en los años 20, 30, en Italia. El futurismo nació en el 17, de la mano de Marinetti. Tiene un movimiento tipográfico muy importante. Ese libro que ven ahí, como método anécdota, es este mismo. No sé si lo conocen, es el famoso libro abulonado, porque justamente está empaginado con 2 bulones gigantes, y es un manifiesto, es un portfolio, es una expresión de todo el trabajo de Pero,
el libro se llama De Pero Futurista, y sirve un poco para todo eso. Fue en el año 27 que fue editado, y servía un poco de eso, de portfolio, de manifiesto, del futurismo, de todo eso. Acaban algunos trabajos más también, de los cuales empezamos a buscar sobre De Pero, otros avisos de Campari, revistas de Vanity Fair, otros ejemplos de futurismo italiano y de Pero. También habíamos tenido como referencia, si bien no tan directa después finalmente, pero fue algo que teníamos en carpeta en ese primer momento, es el movimiento Mahdi. Este es el trabajo de, voy a decir bien, así que lo voy a leer, Carmelo Arden Quinn, que junto a Rod Me cuesta más el Rothfuss otro a mí, sí. y Rod Julia Rothfuss y Cosiche. son argentinos todos, pero los nombres son difíciles. Pero bueno, es parte de la inmigración también. Sí, húngaros, Cosiche. Sí. Formaron el movimiento Mahdi, geometría, abstracción, y si bien es algo que no quedó finalmente de una manera tan literal y que no se ve tanto en el trabajo final, pero es parte de la referencia con la cual trabajamos. Sí, es parte de lo que son las neovanguardias acá en Argentina. Bueno, estas son algunas obras de estas, quizás las vieron es la colección del Malva, tiene bastante de esto, y es muy particular de acá, y justamente lo que habíamos empezado a buscar después de hacer esta vuelta por el futurismo de Pero, era ver cómo había llegado todo lo que es el futurismo, cómo se reformuló, se resignificó y se creó en Argentina a partir de eso, por esos años. Y acá encontramos esto, que esto la verdad que, o sea, fue como un punto re interesante en esta investigación y en la búsqueda. Ese libro que está ahí abajo en la tapa, que dice Libros Argentinos, Ilustración y Modernidad, de 1910 a 1936, es un libro súper interesante argentino de todas las publicaciones de libros ilustrados en esas épocas. Es de Rodrigo Gutiérrez Viñuales. Y es una investigación increíble, él es coleccionista además de historiador de arte, y tiene millones de trabajos que la verdad que son muy pocos conocidos, algunos son los que están ahí arriba, el de Pachamama también, que dice Boicot. Son todos ilustradores argentinos, algunos, no sé, hay cosas de Petoruti, por ejemplo, ya lo conocemos más como artistas, pero después hay muchos otros que de nombre, Pompeyo Udibert, Speroni, algunos nombres que la verdad a mí por lo menos no los conocía. Y esto la verdad que nos abrió como todo un campo muy interesante, porque pasaba en los mismos años, estas publicaciones son de entre el 10 y el 36, son los mismos años en el que De Pero estaba haciendo el libro ese sobre el futurismo, o sea que es el futurismo, cómo se va viendo en ambos países. Y en Y acaba relación a de, un pequeño, o sea, que no es menor, o sea, uno está acostumbrado a la instantaneidad de lo digital hoy en día, que lo que está pasando acá se ve en simultáneo en un montón de lados, pero en esa época no existía esa simultaneidad. Totalmente. Y sí, sobre eso nos gustaría como mencionar unas cosas también de las que venimos leyendo bastante. Hay un libro de Andrea Giunta, que es una historiadora del arte argentina, no sé si la escucharon nombrar, pero si quieren pueden leer alguna de las entrevistas. Acabo hace muy poco un libro que se llama Contra el Canon, hay varias entrevistas en Página 2, en algunos diarios, y tiene que ver con esto, porque ella lo que habla es de justamente de deshacer las nociones de centro y de periferia. Y eso para nosotros también es como muy importante cuando tomamos referentes europeos. O sea, deshacer las nociones no quiere decir dejar de tomar referentes europeos, sino que es dejar de pensar que las vanguardias y que el arte o el diseño gráfico o nuestras referencias nacieron y evolucionaron únicamente en un par de ciudades del mundo que están en Estados Unidos y en Europa, y que nosotros desde Latinoamérica lo único que hacemos es imitar y copiar. Entonces la idea que tiene ella, y que es una idea que está también, no es que la haya inventado, realmente es una idea que ahora es una relectura que se está haciendo ya hace unos años, por suerte, es como romper un poco esa verticalidad y una doctrina más evolucionista que es todo el tiempo centro y periferia. Y este mismo libro también un poco trata de lo mismo, trata cómo son estas cosas que se dan simultáneamente y que los intercambios son mutuos, y se puede ver, o sea,
se puede tomar, las que son de arquitectura son de Salamone, que justamente también tomamos mucho de ahí. Entonces son referentes que podemos tomarlos desde acá, y me parece que eso nos abrió como un campo mucho más interesante cuando descubrimos esto. Uh-huh. Y acá algunas ya referencias, no tanto históricas, sino más entre técnicas y de estilo, ya más teniendo en cuenta una parte de la fuerza, que es el producto, que es el vermú. Sabíamos que la botella iba a estar serigrafiada, entonces empezamos a buscar algunos ejemplos ya de otras bebidas, vermús, y que sean parecidos, que no tengan una etiqueta de papel pegada, sino que se trabaje con la transparencia que genera tanto el líquido como la botella. Así que algunos ejemplos acá y también algunos ejemplos más ilustrados en cuanto a poca cantidad de colores, en cuanto a qué es la fuerza también, es algo que nos fuimos preguntando. Es justamente esa ilustración que ven grande en amarillo y azul, es de un libro, o sea, las referencias pueden salir de cualquier lado. En este caso es un libro ilustrado infantil que justamente se pregunta quién es el más fuerte del mundo, y tiene como un montón de situaciones y ejemplos. Así que nada, las referencias que fuimos buscando fueron amplias, variadas y de distintos lugares, de acuerdo a lo que se necesitaba, tanto como la marca en sí, como el producto, como después van a ver también el bar. Y acá llegamos. Después de buscar y armar y mostrar y elegir, quedó esta marca, La Fuerza. Lo que está bueno recalcar, como que esto es solamente, cuando uno llega al logo, muchas veces es simplemente el primer paso de la identidad de lo que uno está trabajando. O sea, a partir de acá uno empieza a generar identidad. El logo simplemente es como un espacio más donde mostrarla. Así que acá, desde lo tipográfico, por ejemplo, esta y otras de las logos que van a ver, está siempre, tratamos de dibujar a mano las tipografías, no cuando es algo texto, ni tipografía para la identidad en general, pero cuando son logos y pequeños bajadas, muchas veces dibujamos las tipografías. Estas tienen que ver con justamente las referencias que veníamos viendo del futurismo y de lo que estaba pasando acá en los años 30. Bueno, acá están las gráficas de las botellas, como quedaron los dos primeros productos, que fue el vermú rojo y el vermú blanco, que como les contamos, o sea, el sistema que diseñamos es más un concepto que un producto o que un bar, porque tampoco se sabe bien para dónde después puede seguir creciendo la marca, si va a tener o más bares o va a tener más productos. Entonces, como teníamos que lograr crear un sistema de identidad que sirviera para eso, para varias cosas diferentes y que pudiera seguir creciendo. Y acá, por ejemplo, hicimos como una serie de personajes. La propuesta de color fue como muy contundente y basado también en estos referentes que veníamos mostrando. Y fue muy fuerte para todo el local, como que fue algo que llamó también, tuvo como un impacto grande. Y los personajes que fuimos desarrollando también, fue interesante cómo se fue dando. Por ejemplo, en el vermú rojo, uno de los primeros bocetos estaba la mujer sirviendo y el hombre sentado. Y todas esas cosas las fuimos pensando un montón también con cierta perspectiva de género y con cierta perspectiva de diversidad. Como que está bueno también a veces cuando uno tiene, si bien, no sé, yo también trabajo como ilustrador en una agencia LGTB, por ejemplo, ¿no? Entonces estoy como reacostumbrada a tratar con esos temas desde la ilustración. Pero lo interesante es poder aplicar esas cosas en trabajos comerciales, justamente. Porque cuando estamos hablando de un trabajo editorial o de lo que fuere, pero que está trabajando esos temas, o temas de feminismo, temas de diversidad específicamente, bueno, ya sabemos que es el contenido al cual tenemos que trabajar. Pero cuando uno está trabajando con una bebida alcohólica, o con un bar, o con otra cosa, siempre, o cosas que son comerciales, es súper importante siempre pensar las cosas desde una perspectiva de género. O sea, pasarlo por ese filtro antes de que salga.
Sí, y las ilustraciones, tanto como, o sea, se fusionaron con la botella y con el concepto y con el producto y con el bar, todo de manera casi sin esfuerzo. O sea, no es que al agregar eso es algo forzado muchas veces, es algo que se dio casi de manera natural y la verdad que se fusiona muy bien con todo el resto. Aparte porque parte del concepto tiene que ver con también con el pasar tiempo entre gente en un lugar. Bueno, este es otro Esto producto es, que salió que 2 años después, me parece, que los anteriores. sí, Decidieron hacer otro vermú, que era, primero se llamaba Primavera, y que lo querían menos ligado. Las otras situaciones eran muy de bar. Justamente el vermú nace en los Andes, entonces querían volver al concepto de los Andes, que tenía que ver más con las montañas. El vermú se hace en Mendoza y se hace con uvas, con Malbec, con Torrontés. Entonces querían volver un poco a esa idea y llevarlo a una cosa más natural y menos urbana, que veníamos trabajando mucho una estética más urbana. uh-huh. Y estos son los productos hoy en día. Esta es la botella, esta es la actual, pero ahora vamos a ver como algunos ejemplos con otra, que es la botella original con la que salió el producto. Pero hoy en día esta es como la familia de vermuts de la fuerza. Y a ver, acá hay un videito en el cual, no sé si se escucha bien, vamos a ver. Esto es la puesta en máquina, la prueba de impresión de la botella, la primera botella que se hizo en Chile, que son serigrafiadas a 2 tintas, y ahora lo que están viendo es cómo pasa la primera tinta blanca por la botella, luego va una parte en la cual una luz UV fija la tinta y vuelve a hacer el mismo proceso para la segunda tinta. Todo eso es así como hacen pruebas de impresiones en papel para calibrar las máquinas, esto es exactamente lo mismo. Así que todas estas botellas, por ejemplo, la mayoría estaban fuera de registro, se había movido algo, se cortaba algún pedazo. Fue todo un día entero solamente de pruebas de impresión hasta calibrar la máquina para el otro día poder hacer la tirada de la impresión real. Y Martín viajó a Santiago de Chile a estar ahí, al pie de máquina. No me Está un puedo poco dejar. lejos la imprenta. Un poco lejos la imprenta estuvo esta vez. Sí, sí, sí. Pero la verdad que ver todas esas máquinas y entender un poco todo el proceso, que también nada, está lindo y es parte un poco de, muchas veces uno simplemente arma un original y lo manda a imprimir, pero ver, sobre todo en estos casos, como es una impresión en una botella, es muy interesante. Esto que le decíamos ahí, ese Bari Vermú que ven detrás, también es tipografía dibujada y también está basada en tipografías futuristas. Esto es parte también de dentro del bar, ya en funcionamiento. Lo bueno y lo interesante de estos trabajos es que, como les decíamos, la marca es recién el comienzo. Cuando uno tiene la marca, recién está empezando. O sea, pudimos ver la fuerza desde que estaba en construcción. Y la verdad que también es increíble ver cómo todo eso, un día aparece una zona de guerra y al otro día termina siendo todo el bar terminado, y cómo se va eligiendo desde la iluminación hasta los zócalos que ven acá detrás de las canillas, hasta el No. más Sí, mínimo detalle, ven que los sifones tienen el logo de la fuerza, los o mosaicos también incluso, fue un planteo nuestro de poner el logo hechos con unos mosaicistas, con taller de mosaico artesanal. Fue también como parte de la propuesta gráfica. sí. Y terminar también incluso los individuales o en los blogs que ven ahí es cómo se pide la comida en la fuerza. Tienen un blog de bebidas, un blog de comidas, van marcando qué es lo que quieren, se lo dan a la moza, al mozo, y les traen la comida.
hasta el año pasado. Ahora quizás vaya a ser un QR. Pero estas son otras cosas. Todo está cambiando. Todo está cambiando. Bueno, eso es algo también que estuvimos hablando hoy con Flor. O sea, trabajar en un proyecto gastronómico es como algo en constante movimiento. No, siempre van cambiando las cosas. Y es increíble cómo el sistema de identidad empieza a cobrar vida cuando se empieza a usar, y ahí te das cuenta qué funciona, qué es lo que no funciona, qué crece y se reproduce, cómo la gente se lo lleva. No sé, la gente llevándose individuales o llevándose cosas. Es muy linda esa parte, que es cuando tiene vida, ¿no? El trabajo. Sí. Sí, acá ven también, esta es la fachada de la esquina de la Fuerza. Implementamos algunas cosas más de calle, como esos carteles que ven en la esquina abajo, que ahora vamos a ver un ejemplo, y hasta pudimos intervenir, por suerte nos escucharon y hicieron, pero la fuerza que ven arriba también tiene que ver con justamente, creo uno de los que nos dijeron uno es el Mercado del Progreso, que están trabajando y está un poco inspirado en el Mercado del Progreso, sí. En la cooperativa, ¿cómo era? El Hogar Obrero también tenían, desde esa época usaban las tipografías corpóreas así apoyadas. Esas tipografías corpóreas metálicas de hierro que se usaban, y bueno, nos dejaron ahí poner eso arriba, hasta tuvieron que romper un pedazo del techo ese para que la Z cumpla con nuestra idea de que la Z está pasando por arriba del cemento también. Y este es el individual que hizo Flor. También algo interesante es el poder utilizar todos los elementos gráficos con los que contamos para contar algo. Este es el camino un poco que recorre la Fuerza casi literalmente desde que está en los Andes hasta que se sirve en el vaso. Están las hierbas, de hecho las hierbas mendocinas con las que se hace, está el alambique y más o menos va recorriendo. Es tanto un poco comunicacional, artístico, educativo, tiene varias funciones. Y esta es un poco más las ilustraciones y el diseño extendido de la Fuerza. Arriba ven las ilustraciones que vemos en la botella, ya no en dos colores. Ya la ilustración de arriba fue para masticar, que se adaptó, ¿no? Sí, después se hicieron también, con algunos pedazos se fueron haciendo afiches, pero fue para un puesto de una feria. Y también respecto a lo de arriba me quedé pensando en lo que dijo antes Diego del tema de lo neutro, los estereotipos, y lo que veníamos hablando de los personajes y el tema de mirar el tema de la diversidad, que está bueno es darse cuenta, o sea, no ser ingenuos con el tipo de imágenes que usamos, ¿no? O sea, que no hay una forma de retratar a veces personajes, de retratar y de hacer ilustraciones que sean neutras. Cuando uno hace algo que es neutro, en verdad está usando estereotipos. Y eso me parece que está buenísimo siempre tenerlo como muy en cuenta. O sea, a uno se le filtran todo el tiempo estereotipos que son los que llevamos de la sociedad, de la cultura, de nuestra infancia, de todas las imágenes que hemos visto en revistas, no sé, y sin querer los reproducimos. Entonces, en cierta medida, cuando nosotros no tenemos como una resistencia hacia eso, o no ponemos una conciencia de ver qué es lo que estamos haciendo, siempre va a ser, cuando algo es medio neutro, es estereotipado. Entonces está bueno para tenerlo en cuenta. Sí, ese estereotipo, o sea, tiende a ser reproducido y muy parecido en todos. Entonces también es como un punto de partida como para darle identidad. Si bien uno no va a inventar nada, o sea, está todo inventado y trabaja justamente con todas esas imágenes que ya existen, uno sí puede darle personalidad a través de, conscientemente, qué es lo que transmite en el papel, en la botella o donde sea que va a aplicar el diseño. Los afiches de abajo son parte del proyecto y de las ideas que fueron surgiendo a medida que fuimos trabajando estas distintas nociones de fuerza, que fueron quedando descartadas, pero en un momento las terminamos haciendo pósters y fueron a parar a las paredes del bar. Los otros son ya esos afiches que les mostraba en la esquina del bar,
y son como más entre informativos y tienen poco que ver para eso, para transmitir por ahí algún tipo de promo o precios o lo que sea, pero el pegar el afiche sobre la pared estaba bueno para retomarlo. La tipografía, al mismo tiempo más o menos que estábamos trabajando en La Fuerza, me llegó de Subtipos a través de Alepol la idea de hacer una tipografía color que se estuvo poniendo o empezando a surgir hace poco, que tenía que ver justamente con eso, generar una tipografía. Esta es la versión blanco y negro, pero tiene una versión primera que se hizo que era a color, entre lineales y todo eso, y fue surgiendo casi al mismo tiempo, así que entre el futurismo, ahí está el mercado del progreso, la fachada, un poco de fútbol en el medio, se fueron juntando esos ingredientes para que pueda hacer la tipografía esta que se llama Popolare, y que justamente la verdad que nos vino bastante bien para La Fuerza, y es una de las tipografías que usamos ahora, hoy en día, que quedó en el manual de marca y que se usa tanto para comunicaciones en redes como distintos tipos de comunicaciones. La tipografía se generó toda de cero, todo el alfabeto, y está hoy en día en el catálogo de subtipos. Y ahora, ¿La foto? Bueno, esta es una de las cosas más bizarras que hemos hecho, de cómo se aplica el diseño y la ilustración, digamos, llevado como a la exageración total, que es todo un mural de venecitas, que está, como vimos antes, estaba La Fuerza aplicado en venecitas, y acá toda una pared tiene un mural. Después hay un proyecto para hacer un segundo mural, quizás en algún momento lo hagamos. Está en la próxima, está el videíto de cómo se hizo. Si querés lo ponemos directo. Vamos. A ver. Ahí va. Sí, se pone sin música, ¿no? Sí, ahí no se escucha. Estuvo buenísimo este proceso, la verdad que fue como darse un gusto, y yo estuve ayudando a hacerlo también, estuve trabajando con el taller de los mosaicistas, y la parte, no en la colocación, que es la parte más difícil de oficio de todas, que es muy complicada, pero sí en la parte de armarlo, estuve ayudando a armarlo, estuvo muy bueno. Eso es como darse un gusto, la verdad. Sí, tenemos algo que siempre, por lo menos a los dos, desde distintas cosas, pero es muy interesante estar en el proceso del armado, tanto acá en el mural que Flor estuvo colocando venecitas una al lado de la otra, como ir a entender y ver cómo se imprime una botella, que también tiene esas cosas. O sea, uno está acostumbrado a imprimir sobre un papel blanco, y la botella ya de por sí tiene sus complejidades, ya es vidrio, depende del color del vidrio, las tintas y todas esas cosas. Distintas botellas tuvieron distintas complicaciones. Y estas, ya como para ir terminando con La Fuerza, son algunas aplicaciones que vemos hoy en día. Los personajes ya a una tinta, una tote bag. El tema de la aplicación de la marca también, que tenemos como distintos refuerzos para que la marca no funcione simplemente la marca puesta, sino que tenemos estos rayos contenedores, que hay varios distintos que van sumando y van dándole un poco también de diferencia para que no sea siempre todo igual. Esto es primicia. Esto es bien nuevo, ni salió todavía, pero también es otra de las aplicaciones que uno no se imagina que puede llegar a tener las cosas que uno hace. No sé. Es un puzzle que está sacando Monobloc ahora, de 300 piezas. Todavía está en este momento en proceso, es como unos rompecabezas nuevos que están editando ellos. Así que hicieron como una, ¿cómo se dice? Una alianza con La Fuerza como marca. Así que va a salir un rompecabezas, hay que verlo. Sí, está ese, está el forzudo. Pero son cosas interesantes y lindas que van surgiendo como
en el paralelo de lo que es el proyecto en sí, pero que va sumando también dentro del concepto y la idea de la fuerza. Acá esto es el stand también de la Feria Masticar, que tuvimos que dar una mano y pensar un poco en la gráfica del stand, en cómo poner los carteles dentro de esa gráfica. Nada, estuvo interesante y es un poco movido a la hora de armado del stand, pero también Sí. es interesante, es lindo pensar en materialidades y en otras cosas que no sean planas. Y esto ya es también Masticar, pero la versión de De Mar Mar del del Plata del Plata. año pasado, ¿no? No me acuerdo, del año pasado. Sí, en Mar del Plata seguro. Y para terminar con la fuerza, los amigos de la fuerza. Estas son las cosas interesantes y lindas también que tienen que ver con el concepto de la marca que contaba Flor. Esta chica se llama Gisela, está en Londres y fue a la fuerza y después de comer pidió su individual, lo dobló muy bien, muy prolijo y se lo llevó a Londres y lo hizo enmarcar y lo tiene ahora en la casa. Pueden ver las historias que las escribe mucho mejor de lo que yo las cuento Sí, Martín Ausmendi. es muy bueno contando todas las historias, y hay muchísimas de esas historias, son Sí. algunas muy, muy Acá llamativas. solo van algunas, como la de un vecino de la fuerza también, habitué, con su vermú, Alejo y su perro comiendo asado. O Mark y Kate, que son de Chicago, que también era interesante, porque es algo que vinieron acá de paseo y cuando volvieron era el cumpleaños de Kate y Mark le quería volver a regalar una cena en la fuerza, así que les escribió y desde acá les mandaron, creo que botella y el individual y también para que puedan imprimir el cuadro y marcarlo, que fue el regalo de Kate de cumpleaños y pudieron tener en Chicago una cena de la fuerza. Y pasamos a los galgos. Son los galgos. Bueno, Los Galgos es un bar notable que está en la esquina de Callao y de la Valle y está desde 1930, por lo cual este año tiene el aniversario número 90. Diseñar así para un bar notable y que tiene 90 años es como también es otro tipo de desafío, otro tipo de trabajo, porque esto que hablábamos de ir a buscar las raíces y los orígenes, en el caso de la fuerza los buscamos mucho, como vieron, pero en este caso lo estás buscando la misma vida del lugar, ¿no? Un lugar que estuvo abierto en los años 30, de hecho. Esta es la esquina, la foto es de 1870, me parece, es anterior a Los Galgos. El edificio está desde 1870, era de la familia Lezama, después fue de las máquinas de coser Singer, y desde 1930 un asturiano puso el bar que más o menos quedó similar, se conservó desde los 30 hasta ahora, bastante similar. Pasamos. Ese asturiano lo tuvo hasta el año 48, desde el 48 lo tuvo una familia, hasta el 2015, estos son la calle Corrientes en los años 50, el lugar se hizo muy conocido porque era como el bar donde Discépolo se tomaba como 3 cafés por día y pasaba a toda hora, porque está justamente donde está el pasaje Discépolo, ¿no? Donde está Callao La Valle, ahí enfrente es un pasajecito que se llama Discépolo porque él vivía ahí. Ahí está con Tania en la foto, con la pareja cantante, y también iba Troilo, también hay una mesa fija que era la mesa de Frondizi iba muchísimo y tenía una mesa ahí, no sé, Luca Prodan, también está Martín Karagian, hay un montón de famosos de todo tipo. Hay todo tipo. millones hay de todo, pero está muy cerca de Sadaic, así que había mucho músico. Y todas estas décadas que había como mucho movimiento de lo que era Corrientes, tenía todo el movimiento de los músicos, de la calle Corrientes, del teatro, está cerca de muchos teatros, está cerca de todas las librerías, está a un par de cuadras del Teatro Colón. Y eso fue hasta el 2015, que en la próxima foto van a ver, bueno, así está en el 2015 el lugar.
Se murió la familia, los últimos que están manejando el lugar eran 2 hermanos muy grandes, fallecieron. La propiedad se vendió y la compraron, pero bueno, desguazaron todo, se vendió todo. Tenía todas las paredes de madera, tallada a mano, de roble de Eslavonia, se vendió todo, quedó así, pelado, y se empezó a reconstruir de cero, comprando de nuevo todas las maderas que se habían rematado, todo se había rematado, que había los galgos de cerámica, estaba el cuello de cisne, que es la canilla, que es una canilla de bronce muy antigua, sobre todo lo que era la parte de madera, el fondo de barra, que era de lo más importante de todo. Bueno, se volvió a comprar todo, se reconstruyó el lugar todo de nuevo arquitectónicamente, y nuestro trabajo fue reconstruir, hacer un trabajo de restauración de la gráfica, porque no había nada. Así que al mismo tiempo que se reconstruyó el lugar, desde la arquitectura, desde la cultura, de la gastronomía, hicimos un trabajo que sería realmente de recuperación y restauración, yo lo llamaría. Este era el lugar antes del 2015, antes de que se vendiera. Ahí ven que hay unos afiches y están los carteles fileteados arriba. Todo eso no había nada, o sea, cuando tomamos el lugar no había nada, no estaban ni siquiera los carteles fileteados, nada. Lo único que había quedado, de hecho, es esta foto que les muestro, lo único que quedó es el pintado en la ventana, porque eso claramente no te puede sacar, no se puede vender. Entonces lo único que quedó fue eso. Y la marca la reconstruimos a partir de ahí, sacando una foto de eso. Este es el lettering de la marca, lo hizo Natalia El Chirigoiti, ¿no? El Chirigoiti. Es difícil el apellido, Natalia. Ya lo aprendí a los años. Eli Chirigoiti, que ella se especializa en lettering, hizo el redibujo, y después hicimos estas 2 versiones para aplicación. La versión completa, que es Bar Notable de Buenos Aires, porque te cuenta con la categoría oficial de Bar Notable de Buenos Aires, y también es sitio de interés de, ¿cómo se llama?, de la legislatura de la ciudad. Está dentro los bares notables de la ciudad son cerca de 80, 90, y son como, están en una lista y están declarados bares notables de forma oficial. Entonces hicimos la versión de logo completo. Lo que le cambiamos es que siempre antes los 2 galgos aparecían tipo como esfinge, aparecían el galgo negro y el galgo blanco, siempre parados y como en una situación súper estática. Y bueno, lo cambiamos a que esté en movimiento. Así es como se ve el lugar hoy, como esperamos que se vuelva a ver dentro de poco con todo esto. Así bueno, como, hoy empezaron las sillas, las mesas afuera. Ya es un pasillo. Hoy empezaron las mesas afuera, total. Así que, bueno, el vidrio de hecho quedó, así que como lo ven, está redibujado. Bueno, y esto nos interesaba mucho marcar como esto de la identidad, como verla siempre como un proceso y no como un producto final. Porque una de las cosas que nos planteamos, también con los galgos, y en general con todos estos proyectos, con los 4, de diferente manera, es cuando uno le tiene que dar una identidad a algo porteño, una identidad argentina, que también es muy difícil, pero no es fácil, no es que hay un lugar donde uno va a tomar cosas de qué es la identidad argentina, qué es la identidad porteña. Es algo como complicado, y sobre todo cuando es un lugar antiguo, no queríamos caer en lo que es la cosa de la nostalgia, de copiar, también como había dicho Diego al principio, copiar cosas del pasado, cosas en color sepia, o cosas que sean como si fuera un parque temático para turistas, para que lleguen y que vean lo que es el mate, lo que es Gardel, y lo que es lo antiguo, ¿no? Dejarlo como una cosa medio de parque temático de algo viejo. Entonces, lo que buscábamos era todo lo contrario a eso, lo que buscábamos era un lugar que tenga vida, o sea, hay que tomar obviamente lo del Bar Notable, que es desde 1930, y la porteñidad y todo eso lo queríamos, pero lo queríamos de una versión actualizada. Está quedando, ahí está. Entonces, para hacer todo ese trabajo, bueno, una de las cosas que nos planteamos, ahí volvimos a hacer todo el fileteado. Como ven, los carteles le cambiamos los colores, hicimos como otra propuesta. Igual nos planteamos en su momento si hacer los carteles de fileteados con una versión más contemporánea aún, o sea, no con un fileteador de oficio, sino hacerlo más de estilo Fadu, pongámosle, más de lettering, o sea,
Pero terminamos haciéndolos con Marcelo Sainz, que es un fileteador. Además fue el mismo año que declararon el filete Patrimonio de la Humanidad, ¿no? Era así, Patrimonio de la Humanidad, el filete porteño. Entonces nos pareció importante que sea filete porteño hecho por un maestro filetero. Igual fue muy gracioso todo el proceso con Marcelo, que es un grande, la verdad. Después también en Roma también nos dio una mano. Pero es muy gracioso porque ellos están acostumbrados a trabajar muy diferente como vemos las cosas nosotros, y a todos le ponen 80 millones de tonos, y todos tiene banderas argentinas, y tiene como unos, no sé, banderitas y cositas, y flores, y millones de garabatos, y millones de sombras, y yo quería algo como mucho más minimalista. Así que fue como una lucha para hacerlo llegar a este lugar de minimalismo, una lucha, porque me decía que si vos querés un filete minimalista, y eso no existe, me decía todo el tiempo. Así que fue como bastante lucha para que no haya millones de cositas ahí, y de colores, y que trate de acotar la paleta lo máximo posible. Pero se logró. Sí, 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 me imagino que es eso, es difícil, o sea, también del lado de él son años y años de profesión de dictar las pautas del filete, son así, Total. pero necesitó un poco de dirección, pero llegaron a buen Sí. puerto. Y sigue siendo un filete auténtico, digamos, pero sí, llegamos ahí a un lugar intermedio. Ahí hay más ejemplos también. Todo esto lo hizo él. Y una de las cosas también que era interesante para tratar de acá de identidad, un concepto que me gusta mucho, que es un concepto de identidad narrativa, de un filósofo que es francés, que se llama Paul Ricoeur. Él habla que la identidad es como, tiene que ver con el relato, la identidad es narrativa. O sea, preguntar acerca del anclaje de una identidad es contar una historia, siempre, ¿no? O sea, y en ese sentido hablamos de que es un proceso, no es un producto final. No hay una identidad que esté terminada, ni que sea absoluta, ni que ya no se mueva. O sea, siempre es algo que tiene una vida, y como toda vida es un relato. Entonces, lo que nosotros planteamos con esto, o sea, cuando uno plantea, cuando estás haciendo un trabajo muy de patrimonio como esto, lo que veníamos comentando mucho con Lax también, que hacer un trabajo de patrimonio, el pasado no es absoluto, no hay una sola manera de ver el pasado, no es que vas para atrás y recoges cosas. Las lecturas del pasado son completamente infinitas, y uno puede retomar un montón de cosas, siempre siendo como fiel a ese pasado, pero retomando los galgos de hoy es una de las actualizaciones posibles de su historia, pero es una de muchas y que la decidimos. Sí, de hecho, o sea, no sé, pensaba en los galgos, en el anterior los galgos, no creo que haya entrado una mujer jamás, era un lugar, tenía un solo baño que era una letrina, o sea, antes del 2015 había como una letrina, no era como un lugar ni que sea ni de diversidad, ni heterogéneo, ni nada. Entonces todo eso lo ven hoy en día, y no sé, hoy en día cuando son las marchas en el Congreso, que los galgos está como del lado de pañuelo verde, se llena de minas y está como todo explotado con todo eso, con los feminismos, con movimientos culturales, o sea, millones de cosas que antes no pasaban. Por eso que está bueno como ver de esas cosas, cuando uno va a la historia, uno elige qué agarrar de la historia y qué no agarrar, y lo actualiza. Y en ese sentido siempre ese pasado es algo que está vivo, porque es una lectura que uno hace del pasado. Sí, incluso pensar en nuevos espacios, o sea, la Bermutería de arriba sirve también como espacio cultural, muchas veces han tenido presentaciones de libros y eventos culturales ahí arriba, y era un espacio que no existía antes. Total, completamente. Hay otra autora también que me gusta mucho, que habla sobre identidad, pues leo mucho sobre identidad, que es una socióloga boliviana que se llama Silvia Rivera Cusicanqui, que hace una distinción que me pareció re importante entre identidad y procesos de identificación. O sea, como hablar de identidad es elegir con lo que uno se quiere identificar, o sea, del pasado. Y tanto como cuando uno habla de historias familiares, no sé, o sea, uno hace lecturas también de diferentes líneas de la familia, los que son de acá, los que vinieron de algunos otros países. Uno elige con qué se identifica. Entonces, cuando se crea como un proyecto como este, hay mucho de eso también en juego, hay muchas elecciones. Estos son los afiches de aniversario, que son ilustrados por amigues ilustradores, siempre invitados. Tenemos de Marco Fariña, de Anita Sanfilippo, Patricio Oliver, de Sergio Langer.
Vamos haciendo colección y los ponemos, también están colgados en la parte de arriba, y si no están en la vereda, en ese lugar para afiches. Esta es la tipografía de Guillermo Bisari también, y de sus tipos. Se llama Esmeralda, y tiene como algo, bueno, nos gustó mucho porque tiene justamente algo recontra clásico, que tiene mucho que ver con algo porteño, con todas esas ligaduras, pero muy contemporáneo, actualizado. Sí, sí, algo que casi todos los ejemplos que van a estar viendo que tienen que ver, que incluso cuando me tocó hacer la tipografía de la popular, es el generar variantes dentro de una tipografía, por lo menos para el diseñador al que le gusta meterse en esas cosas, poder tener distintas variantes de distintos signos y distintas ligaduras y cómo se juntan las tipografías. El pensarlo y el después también diseñarlo y tener esas variantes es bastante entretenido también para la hora de diseñar, y le da cierta frescura también a las identidades que genera. Completamente, sí. Sí, está como en comparación con la anterior, o sea, claramente transmite todo algo, no tiene nada que ver, y tiene mucho que ver con esto que estamos hablando de los galgos, ¿no? O sea, tiene esa tipografía que es contemporáneo, pero remite mucho a lo clásico. Este es individual. Y algunas aplicaciones. Y estos son afiches, pero de los que están en la vía pública también, con promociones, de comunicación. Con eso ya terminamos los galgos, ¿no? Sí. Están los galgos. Y vamos pasando a Roma. El último proyecto que hicimos, que estamos haciendo en realidad, porque sigue, a pesar de este año, se siguen moviendo las cosas. Sí, y este también es ver notable. Este es de 1927, es también ver notable, muy diferente igual que los galgos en algún punto, porque es del Abasto, y tiene otra historia, mucho más, no sé, menos tradición cultural tiene en sí. El bar era como mucho más tranqui, mucho más humilde, siempre fue la historia del lugar, más tranquilo, más perfil bajo. Sí, también esto que decía Flora hace un ratito, o sea, uno es de 1927, el otro 1930, están a 15 cuadras de distancia más o menos, una cosa así. Sí. Y las ideas que surgieron y los diseños y los conceptos son totalmente distintos y están enfocados desde otros puntos de vista. Acá estas que están viendo son cromolitografías, fines del siglo XIX más o menos, principios del siglo XX. Sí. No sé, como que nos gustó, o sea, había algo también del Abasto que tiene como unos colores muy desaturados y apastelados, y este mismo lugar tenía esos colores, tenía como ese verdecito y tenía como un rosita, como una cosa medio antigua, de color desaturado, y vimos estas impresiones, pero también teníamos unas impresiones de Gardel. Gardel es muy ahí del Abasto, está el Museo Gardel a 2 cuadras, y teníamos unas impresiones también de Gardel que estaban en cromolitografía de este estilo, y nos empezó a gustar mucho esa textura y el movimiento que tiene, el fuera de registro, el grano que se va armando, y empezamos a jugar con eso y con esa paleta como más lavada, desaturada. Sí, incluso por ahí las fotos que uno está también acostumbrado a ver de esa época son esas fotos blanco y negro que después están pintadas también y se generan como algo parecido, pero nada, estas paletas fueron como siendo un punto de partida para parte de la identidad. El otro punto de partida es un poco variado, pero tiene que ver un poco con el Art Deco, con seguramente lo voy a pronunciar mal, pero Wiener Werkstätte, que es una escuela de diseño austríaca de los años 20, que está ahí cerca también del Art Deco, y había ciertas cosas en cuanto a la funcionalidad del diseño que nos parecían interesantes rescatar de ahí. Y lo que ven abajo es son dos proyectos en realidad, de la diseñadora Louise Philly, que es una diseñadora de Estados Unidos, pero que tiene una gran influencia europea de principios del siglo XX en sus trabajos.
Lo del medio que ven es una tipografía que se llama Montecatini, creo que se llama, ¿no? Que diseñó ella, que tiene justo que ver con estas cosas que estábamos viendo del Art Deco y todo esto, y como ven, no sé, a la izquierda ven un packaging de lápices, un trabajo que hizo, y a la derecha un poco de dónde sale ese trabajo de esos años también, que viene justamente de la época de años 20 europeos. Y por otro lado, que algo de hecho que es muy, pero muy fuerte, es el barrio, Sí. el Abasto. De acá tenemos distintas influencias. Un poco Flor hablaba también de esto, de las historias y lo que generan. El mercado del abasto es de donde sale el barrio. Hoy es el shopping, pero en su momento, a fines del siglo XIX, 1893, lo crearon cerca de 1930, entre 1930 y 1934, lo reformaron a lo que es la fachada que todos conocemos, que tienen grandes influencias del Art Deco. Y bueno, en medio está Gardel y estas fotografías medio pintadas que les comentábamos. Y a la derecha, un poco lo que uno cree o espera encontrar en el abasto, lo que uno cree que es el abasto. Esa mirada un poco más turística, si se quiere, y vendible al turismo, pero que es algo que decidimos descartar de un principio y agarrarnos de todas estas cosas que les veníamos comentando desde un principio. También los dueños de Roma son los mismos de la Fuerza, y uno de los dueños, como comentamos, es Martín Osmendi, y que tiene como una fuerte influencia en las raíces culturales de todo lo que toca y agarra. Y también a partir de él conocimos un montón de cosas. Él se fue relacionando con el Museo del Tango, con los vecinos y los comerciantes vecinos de Roma, y fue encontrando un montón de material, creo que en un momento comentó los cines y las películas que daban en los años 20, 30, italianas también, y todo eso fue generando la identidad. Es un barrio que tiene muchísima identidad. Pero nosotros, la verdad que el tema del fileteado decidimos no usarlo porque tampoco se lo encontrábamos al lugar, lo del fileteado, y no queríamos transformarlo en un lugar fileteado más del abasto. Entonces nos pareció, si bien hay alguna que otra cosita de fileteado, no basar toda la identidad en eso. Y para mí está bueno esa decisión también en el contexto del barrio. Sí. Estos son los dos dueños originales que trabajaron toda su vida ahí. Hoy en día uno vive arriba del local y el otro vive a una cuadra. Son primos asturianos, llegados de Asturias. Vamos a Jesús y Laudino. Jesús y Laudino, y trabajaron, no sé, 70 años seguidos sin parar todos los días en el lugar, hasta que un día dijeron, nos cansamos. Y lo pusieron en alquiler. Sí, sí, de hecho, bueno, parte de lo que comenzó ahí, o sea, no es algo tan frío como alquilar un local y reformularlo, sino que los chicos Julián, Martín, Aus tuvieron que sentarse con Jesús y Laudino, hablar con ellos, hablarles de que esto iba a seguir siendo más o menos como estaban, y de hecho hoy en día uno los veía en el medio de las reformas que pasaban a mirar, ponía la cabecita por ahí por la ventana a ver en qué andaban, y nada, Sí, bueno, estaba viviendo arriba. Y ellos son asturianos y el lugar se llama Roma, o sea, con lo cual no entendíamos al principio. Y parece que era porque el mercado del abasto estaba lleno de inmigrantes italianos y pensaban que iban a tener más éxito si lo llamaban Roma al lugar. Lo cual ya, ese origen ya es muy gracioso. El marketing de 1927. Total. Y lo otro que está bueno es también lo de la tipografía, esta pintada, como estaban pintadas las letras, que ellos mismos nos contaron que no sé en qué años eran, los 80 me parece, en los 70 o en los 80, Coca-Cola tenía como un grupo de fileteadores que fileteaban por metro, de fileteadores así como muy veloces, y lo que hacían era, se lo daban a los locales como gratis, como de la misma forma que dan, no sé, las sillas o las mesas de Coca-Cola o ese tipo de cosas, a cambio de las publicidades, como ven
ahí quedó la publicidad de Sprite vieja, que era una publicidad súper vieja, teníamos 30 años ahí. Y entonces ese fileteado era un fileteado que era de Coca-Cola, de una costumbre que se hacía, salían a filetear un montón de bares todos juntos con unas tipografías bastante, obviamente no tiene todo el filete así del trabajo, sino que es algo mucho más tranquilo, ¿no? Este sí que es De minimalista. hecho, la tipografía de sándwiches, tostados, licuados, patis, todas esas, seguramente si prestan atención a un montón de bares que todavía debe ser la misma tipografía, porque Era era así. algo casi que se hacía casi de molde y se replicaba, eh, porque era eso, era que les pagaban por metro, las mismas tintas todos, dorado y negro todo el mundo, y se iba haciendo. Pero bueno, este fileteador que nos tocó, se le ocurrió alargar un poquito la patita de la R y nosotros nos tomamos un poco como que eso quedaba ahí Queda en la identidad. en la identidad, y este es el nuevo logo de Roma, que tiene mucho que ver con esto que les decíamos del Art Deco, la tipografía, eh, la paleta de colores que ahora vamos a hacer un poco más, y incluso ese Fuera de registro fuera también. de registro tan común de la mala impresión de esa época como algo propio para remitirnos. Esto que ven acá es un poco la paleta que tomamos, que viene de estas cromolitografías que veían en un principio. Nos gustó la idea acá de eso, de no tener una paleta de colores. Hay un montón de colores. Hay alguno que se usa un poco más que otro, pero la idea de que puedan convivir en la misma identidad varias paletas de colores está buena, y que se vayan incluso rotando si se quiere en algún momento. También el tema de ese pequeño, no solo el fuera de registro, sino la sobreimpresión que hay que deja ese registro. Acá ven un poco más la paleta más sacada del manual de identidad. Esos dos colores principales que tomamos, que incluso son los colores que estaban en el bar, o sea, en las paredes del bar. Y eso Sí. también fue interesante, o sea, el tema de replicar o de generar de nuevo un color en una pared, es todo un tema. O sea, Sí, uno se cree que elige un color de un Pantone y le dice a alguien que lo pinte, qué difícil que fue. pero fue bastante difícil dar con el color justo, porque el color es uno cuando lo mezclan, es otro cuando lo pintan, es otro cuando se seca. Es uno en la Pantonera, es uno en los catálogos de Alba, otro en los catálogos de Jerry Williams, y el color ese rosa, marrón, que no se sabe, no sé cómo llamarlo, medio siena, es un tono está muy en la mitad, no es fácil de darle ese tono, la verdad. No tiene que ser ni demasiado rosa ni demasiado marrón, entonces está ahí. Sí, Pero sí, fue un proceso hasta lograrlo, sí. sí. Es interesante, lindo y frustrante a veces, pero está bueno pasar Sí, por me eso. encanta igual pensar los sistemas de identidad desde el color a mí. O sea, siempre igual se piensan desde todos los ángulos, pero el color en sí tiene como un protagonismo para la identidad súper fuerte. Sí, sí, acá como vemos están estos colores principales que pensamos, pero la superposición de colores generan otros colores que también están pensados, como se ven acá a la derecha abajo. Ese violeta más sucio, el verde, todo eso es mezcla de colores que ya existen y van generando y abriendo un poco la paleta. Incluso, aunque sea algo digital, porque hoy en día mucho de la comunicación es digital y no impresa, pero igual el pensarlo desde lo analógico y de cómo se imprime, es interesante. Volvemos a la tipografía y volvemos a subtipos, Sí, que nos siempre auspician. empezamos, le llamamos un llamado a Ale Paul y decimos, quiero esta tipografía, préstamela, que la vamos a probar para un nuevo proyecto. Y esto también se dio como casi de manera paralela, porque es una tipografía bastante nueva de subtipos, y que se estaba lanzando en el momento que la estábamos por hacer, pero también tiene todo lo que estamos buscando está acá. Modernismos, Art Deco, un montón de
ligaduras y de variantes. Nada, cerrado por todos lados. Y esto es un poco ya la identidad de Roma puesta en uso. Algunas líneas como que veíamos que vienen del Art Deco, pero no demasiadas, más Sí. Y las funcionales. relacionamos también cosa. bastante al abasto de todos los vidrios y todas las líneas que tiene el abasto, como lo relacionamos bastante por ahí. Una serie de iconos que fue parte de lo que hablamos y fue parte del pedido, pero distintos iconos que tienen que ver con las distintas cosas que ofrece el lugar, como la cafetería o el vermouth tirado y el vermouth de la fuerza, obviamente. El horno a leña, que es una cosa, es algo, un ítem, un punto muy importante dentro de Roma. La pizza porteña, que la pizza porteña, fui yo, primero hice el pizzero, pero después el primer día que entré a Roma vi que era una pizzera, así que enmendé Y mi ahí error está. y ahora tenemos la pizzera y el pizzero entre los iconos. Y esta es la idea que teníamos de reestructurar sin tocar la fachada de cómo serían las nuevas vidrieras de Roma. Y esto es como finalmente quedaron. También nosotros hicimos la base, pero está hecha por un fileteador. Marcelo Sainz también, el mismo fileteador de los galgos. Que un trabajo sí, como sin, o sea, hizo como la tipografía que le pedimos, no hizo un trabajo de filete como en el otro caso, ¿no? Sí, nosotros le dimos lo único que pudo explayarse un poquito más acá, casi que no lo dejamos trabajar, pobre. No, esto fue el trabajo de letrista más que de fileteador, no hizo el laburo de fileteador, sí. Y estas son algunas bolsas tote que acaban de salir y algunas lo que va a ser la caja, que es una reformulación entre la fachada que dibujamos original y los iconos. Está también la caja que asoma con la fachada. Y pasamos al 8. Vamos al último. ¿Cómo estamos bien de tiempo? Igual lo hacemos cortito, es lo último. Preguntaba por las dudas. Estamos, avancemos, dale. Estamos bien. Buenísimo, lo vamos a hacer bastante rápido. Bueno, 878 es un bar nocturno que está hace 16 años en Villa Crespo. Un bar de coctelería, siempre abrió únicamente de noche, un lugar muy cerrado, no tiene vidriera, invernal. Tiene, en comparación a los otros trabajos, es como otro desafío distinto, porque es como llevar una marca por 16 años, es mucho tiempo 16 años, y es como se van haciendo como capas arqueológicas de diseño gráfico que cada tanto hay que ir de nuevo y tirar cosas y relimpiar y rediseñar. O sea, en La Fuerza arrancó todo muy de cero, los otros dos lugares fueron como reconstrucciones de cosas antiguas. Esto no es antiguo, pero tiene 16 años, pero al mismo tiempo llevar 16 años como un proceso gráfico es un tiempo considerable. Este es el lugar por dentro, está especializado tiene un montón de botellas, tiene una barra súper larga, siempre fue famoso por eso, por la coctelería, los bartenders, por los whiskies, también tiene más de 100 vinos argentinos, tiene como mucha oferta alcohólica. Y su hamburguesa de cordero. Y la hamburguesa de cordero también tiene para cenarte. También tiene para comer. Con algo hay que acompañar todo eso. Claro, hay que bajarlo. Bueno, un poco la marca sale, como vieron, el logo es el que estaba anteriormente, y la marca sale del mismo cartel. La historia de esto, el bar es un bar a puertas cerradas, que no tiene vidriera y no tiene cartel, sigue siendo así actualmente, pero está bueno verlo como en el contexto de cuando surgió. Esto fue en el 2004, fue como posterior a la crisis del 2001, todavía se veía como muy cerca la crisis del 2001 cuando abrió, y fue el año de Cromañón también, que fue como un antes y después de los bares y de la gastronomía.
cambió todo, las reglas del juego, cambió todo eso también. Y este lugar era como que estaba muy en contraposición a lo que había sido la década del 90. Por eso también hay algo de esto de la identidad, que acá, si antes vimos la identidad como un proceso, no como producto final, acá también podemos ver como otra noción, o la identidad narrativa, que decimos la identidad de la historia, de un relato. Acá la identidad me parece que tiene más que ver con definir un límite de lo que uno no es. A veces uno no sabe lo que es, o sea, como el lugar no sabe quizá qué es, pero sí sabe lo que no es. Y está bueno la noción de frontera como parte y el límite para definir una identidad. Porque hay, como en todas, o sea, está en todo eso, ¿no? O sea, las fronteras son las fronteras que hacen que uno sea dentro de un país o no, que uno sea porteño o no. Las fronteras están en el espacio, también están en las personas, son las del cuerpo mismo, es la que uno hace que sea blanco, blanca, o mujer, o hombre, o lo que sea, la situación con la que uno viene dado. Y en el caso del 8, venía como de la década del 90, muy menemista y muy exhibicionista, y como que tenía mucho que ver con, o sea, con toda una estética que reaccionaba, como que este lugar reaccionaba contra esa estética. Por eso era puertas cerradas, y por eso no tenía vidriera, por eso no tenía cartel, y lo que se buscaba era como otro tipo, que se vaya a tomar, o sea, no a mostrarse, sino realmente a buscar el producto gastronómico, a buscar la calidad, a buscar el trago, el bartender X que te gusta cómo hace X trago, a tomar un vino, o a comer cosas que tenían que ver también con movidas gastronómicas, con diferentes tendencias de la gastronomía acá en Buenos Aires. Entonces, un poco eso es cómo se fue definiendo como esa identidad, por eso el logo terminó siendo simplemente, pasó por un montón de logos en el medio en los 16 años, no es que tenga esta gráfica de siempre, hay una arqueología de la gráfica, que no la vamos a mostrar, muy largo, pero terminó siendo el logo los números de la calle, que reflejaban, esos números son recontra porteños también, reflejan mucho lo que es Buenos Aires, y bueno, y reflejaban el lugar a puertas cerradas, y el nombre, ¿no? También hay que pensar que cuando en el 2004 no existía Google Maps, entonces un lugar a puertas cerradas era muy diferente. A veces como que nos reolvidamos de eso, pero no sé, yo en el 2004 no tenía celular ni siquiera, o sea, no había celulares, no había internet, no había Google, o sea, no era usual al menos, no sé si no había, pero no era usual, la gente no dejaba comentarios, no había ni Yelps, ni todas las aplicaciones para dejar comentarios y poner críticas y poner estrellas, y todo eso no existía. Entonces, el boca en boca para llegar al lugar fue como una estrategia realmente intuitiva, porque creo que nunca se decidió como una estrategia de marketing, ni mucho menos, creo que no sabíamos lo que era la palabra marketing tampoco, pero, o sea, sí fue una estrategia que funcionó mucho en su momento. Sí, el que quería llegar el que llegaba era porque quería llegar realmente. Y era de boca en boca, era realmente de boca en boca. Te enterabas solo porque te decían que estaba el lugar, y el lugar de afuera era una casa, y así se fue construyendo. Bueno, acá hay las aplicaciones, esas son todas las notas de cata de los vinos, que son todos un sistema iconográfico, que después estaban en el menú, también estaba en la remera, se hizo una remera, pero estaba principalmente en el menú. Sí, sí, también eso, o sea, el 8 es como un bar a la que la gente hoy en día va por la especialidad también, o sea, sabe, como esto que decías, la carta de vinos es inmensa, y el que quiere ir y tiene algo específico en mente en cuanto a bebidas alcohólicas, vinos y tragos, o sea, realmente lo puede encontrar ahí. Sí. Y también está el tema de esto que decíamos, que venimos hablando siempre, la identidad como el proceso y el cambio. Pues las cosas van cambiando, y lo que antes... De hecho, el lugar dejó de ser secreto en algún punto, porque cuando cambió todo esto que hablamos de las comunicaciones y de los mapas, y cuando empezó a cambiar eso, se empezó a transformar como más en exclusivo, algo que en verdad nunca quiso ser exclusivo, todo lo contrario, estaba como muy en contra de eso. Entonces ahí se dejó de hablar de speakeasy, dejar de hablar de concepto de bar a puertas cerradas, como que se usó los primeros años y en un momento se dejó de usar. Esos son partes también de... Siguen reaccionando a medida que hay acciones. Siguen reaccionando. Total, las fronteras todo el tiempo.
Este es un, sí, libro. No, el libro que hicieron hace 3 años ya, ¿no? No, sí, un poco más me parece, ¿Más? 2015, a fines del Ah, 2015 salió, sí. no. No, ya tiene como 4 o 5 años. Ok. Sí, fue una re experiencia con Editorial Planeta, estuvo, la verdad, un proyecto re interesante y fue el primer bar que tiene un libro de coctelería propia. Gran Ya casi libro. está, sí, queda un poquito, ya casi está agotado, creo que Aprovechen. esto es parte de menúes y de tramas y de cosas realizadas durante los años. Pusimos una selección, igual ya es poquito, quedan estas últimas dos. Después vienen unos afiches que hicimos con Lax. Fichas del. Aparte, es eso. 8, de hecho, es el 8. Que es como lo llaman los amigos. Sí. Ujú. Y esta es otra aplicación de la marca, la que está sin el óvalo también. Es una segunda aplicación que la usamos bastante. Y esta serie, bueno, era justamente encontrar alrededor de la morfología del 8 distintos tragos que hay en la casa, o la hora vermouth, o Negroni, el Gibson, y los famosos refrescos de la casa. Y después estas son aplicaciones también nuevas de remeras, como, no sé, cómo se puede ir abriendo como gráfica y marcas para otras cosas como vimos en los otros casos. Este es un menú, que ahora también el menú, me da risa porque el año pasado estaba diciendo, hagamos un menú QR que va a ser más innovador, y nadie agarraba mucho el tema de no, que menú QR, y ahora, no por innovación, Claro, pero ahora son todos en QR los menús, por necesidad. Pero por por un lado, para necesidad. todo el sector gastronómico es un alivio, porque el menú es a Siempre veces un problema a era solucionar. un problema, siempre cambiando, y encima con la inflación, los precios, era siempre muy problemático. Creo que el menú en QR va a quedarse. Ahí Acá están están los pósters afiches, en uso en el bar. Y hasta acá llegamos. hasta acá. Bastante. Eso es todo, amigos. Bueno, muy bien. Excelente presentación. Unas cuantas ideas súper interesantes. ¿Quieren hacer preguntas, chicos? Quieren aprovechar que están todo increíble, dicen. Y la verdad es que los chicos estuvieron aplaudiendo y celebrando mucho lo que estaban viendo, ¿no? Creo que una de las cosas también que destaco para que todos aprecien, ¿no? Es cuánto cuidado lleva llevar adelante una imagen sólida, cuánto afecto por el detalle, ¿no? Por el camino detallado, por entender y encontrar cosas y cuidar mucho esa construcción, ¿no? Que lo vemos en todos los 3 proyectos que vimos mucho cuidado por el detalle. Me gustó, bueno, me parece que aparecieron algunas ideas súper interesantes que le voy a rescatar un par. Una es esto de dónde aparece el cuidado de la idea de género o de diversidad. Me parece que todos siempre tenemos la oportunidad de mirar cómo es nuestro proyecto en algún vínculo de una relación social. Después, bueno, por supuesto, estamos hablando de un proyecto comercial, eso podrá tener una discusión con el cliente o no, pero a nosotros como diseñadores nos va a aparecer la oportunidad de poner en discusión ese tema. Y fíjense que a veces es solo un detalle, ¿no? Me gustó Sí, el detalle que justo marcaste, Flor. Era quién servía la bebida, la sí. construcción. Era solo eso. También, sí. Sí, No, sí, tengo sí, sí. una conocida, María Aramburu, se llama, la que trabaja con diseño de Ujú. juguetes. Sí, Sí, Bueno, pero sí. que también nos dijo que muchos de los problemas del diseño de juguetes, no todos, pero muchos son diseñadores que hacen cosas por default, sin pensar, como de forma automática hace años, y reproducen un mercado, ni siquiera es que tienen como una bajada de línea de género de juguetes. A veces las Claro. cosas siguen por inercia. Ese es Sí, el tema. y me gustaría saber cuánto, está buena tu idea, ¿no? ¿Cuándo es el diseñador el responsable? ujú, Porque habitualmente es como nos gusta decir que es el cliente el que Tal. está imponiéndonos, ¿sí? Pero a veces somos nosotros
no indagar un poco más en lo que tenemos delante. Ahí una de las compañeras dice, se respiraban piezas argentinas, y me gusta mucho rescatar esto, porque me gustan los proyectos que ustedes traen, donde evidentemente hay una apuesta por una identidad local fuerte, pero me parece que tiene mucha contemporaneidad, ¿no? Que es salirse de los estereotipos, como estuviste contando, y reversionarlos, ir y leer en ese pasado, pero construir desde la actualidad. Y por eso también aparece una simbología que el público actual puede apropiarse. O sea, no es por casualidad, es porque estuvieron trabajando en esa idea. Y bueno, ahí Luciano dice una idea que es a la que yo quería llegar, si quieren, como final, ¿no? Él dice, hay que saber venderle al cliente como la representación garpa. Bueno, lo dice en un lenguaje popular, pero a mí me gustaría un poco ir a esta idea que dije al principio, ¿no? Cómo un buen proyecto de diseño agrega valor a una experiencia, y cómo de alguna manera también nosotros tenemos que creer en ese valor. Porque me parece que en los 3 casos que vimos, el diseño es imprescindible, ¿no? O sea, la propuesta de diseño es imprescindible. Sí. Y me parece que el trabajo que hacemos es como no sé, es como muy importante justamente si lo analizamos desde todos estos ejes. Digo, a veces escucho, pero tanto de parte de nosotros mismos, diseñadores, estudiantes, y de parte de gente de afuera, como decís, bueno, como que es más o decorativo o accesorio, o no estás estudiando, no sé, no es que no es algo ni médico, pero es construir o deconstruir estereotipos es algo súper importante desde lo que hacemos desde la imagen. O sea, si lo tomamos a conciencia, o sea, no es algo accesorio de la cultura, para nada. Sí, muchas veces es eso, es algo que uno, sin pensarlo, lo hace porque hace mucho tiempo que lo viene haciendo, pero no es tan fácil, pero tampoco es tan difícil de construir o pensar las cosas de otra manera o indagar un poco más. Incluso esto del futurismo, que el ejemplo del futurismo al principio, o sea, empezamos por el futurismo, pero encontramos que el futurismo no es el centro de donde empezaba. O sea, estaba pasando lo mismo acá. No, y acá podés convivir, hay un Buenos Aires futurista enorme, ¿no? O Art Deco gigantesco. Y me parece también interesante cómo, de alguna manera, también estás con un rol cultural, porque cuando vos haces ese trabajo, cuando traes esos símbolos del pasado y los conectás con el presente, que no es, o sea, obviamente no es ese museo o ese parque de diversiones, sino que es reconectar, bueno, se construye un nuevo vínculo con esa historia, con ese pasado, con el vermú, con la historia del vermú. Y es algo que estuvimos explorando un poco en la idea de los mercados, ¿no? Cómo de alguna manera un mercado resimbolizado es una oportunidad para reencontrarse con una historia de la ciudad y hacerla protagonista de un hoy para mañana, no es solamente sacar fotos antiguas, ¿no? Sí, eso que contaba Flor de que uno va creando una historia, pero lo que uno toma como histórico en un futuro va a ser lo que uno está creando también. Entonces es como siempre está en constante movimiento, en constante creación de historias y de nexos entre gente, entre cultura, entre espacios. Sí, muy bien, total. Muy interesante. ¿Quieren hacer alguna pregunta puntual? Vía chat, pueden abrir el micrófono si quieren también. Adelante. Nada, felicitarlos y agradecerles por la teórica porque estuvo muy buena. Gracias. No, gracias. Muchas gracias. Gracias a todos por los comentarios. Muy lindo, gracias. ¿Quién estaba abriendo? Sí, muy lindo. No se los pierdan.